Hola a todas y a todos. Hoy vamos a hablar acerca del complejo pelvis. Como hablábamos en la clase anterior, recuerden que la pelvis es la continuación de la fuerza que viene o el punto de unión, ¿cierto?, entre el miembro inferior y el tronco, ¿ya? Por ende, su función es obviamente redistribuir los pesos y las cargas, sobre todo, que vienen tanto desde el miembro inferior también, como desde el tronco hacia abajo, ¿ya? Además, la pelvis sostiene el abdomen y contiene los órganos reproductores, ¿ya? Y también recibe órganos abdominales. Obviamente en el caso de las mujeres también tiene un rol muy preponderante durante el proceso de gestación, como vamos a ver a continuación. A modo de recordatorio anatómico, está constituido por tres huesos, que son los dos huesos ilíacos, que son pares y simétricos, ¿cierto? Y el sacro, ¿ya? Eh, Antiguamente se decía que son articulaciones de escasa movilidad, sin embargo, el día de hoy se ha demostrado que tienen una movilidad que es bastante importante, ¿ya? Sobre todo en lo que son las articulaciones entre el sacro y los dos ilíacos. Por anterior, además, tiene una sínfisis púbica, ¿ya? Una articulación cartilaginosa que une los huesos por anterior, que ese sí tiene menor movimiento, pero aún así lo tiene. Recordando el ilíaco y el coxal, ¿cierto? Obviamente que forman la cintura pélvica, ¿ya? Donde se articulan por posterior en las dos articulaciones sacroilíacas y por anterior en la sínfisis púbica, ¿ya? Por posterior están cada una de las respectivas articulaciones sacroilíacas. Recuerden ustedes que el ilion estaba formado, o lo ilíaco estaba formado por el ilion, el isquion y el pubis, ¿cierto? Los tres componentes. Entonces, entre los tres forman la cintura pélvica. Ahí se puede ver en amarillo el ilion, en rojo el pubis y en azul el isquion. Como les decía, la articulación sinovial es una articulación de diartrosis, vale decir que tiene cartílago articular, tiene además cápsula y ligamentos y un espacio articular. Por ende, eso nos indica que tiene un movimiento, ¿ya? Que antiguamente muchas veces se desconocía, ¿ya? Es una articulación que es plana, ¿cierto? Y sus principales movimientos son de deslizamiento, ¿ya? Y tiene diferentes tipos de ligamentos, principalmente por la zona posterior, que son el ligamento sacroespinoso y el ligamento sacrotuberoso, que si ustedes recuerdan, principalmente lo que hacen es restringir los diferentes movimientos. Y obviamente también hay haces ilio, ¿no es cierto?, sacros y también ilio lumbar, donde también hay restricciones de los movimientos, que son los elementos pasivos, junto con los ligamentos iliotransversos sacro-iliotransverso, ¿cierto? Eh, y también los ligamentos que unen el sacro con el coxis, ¿cierto? Los sacros coxigios, ¿ya? Y estas mismas o estas similares configuraciones se repiten también por la zona anterior o interna, mejor dicho, de la pelvis. Si nosotros observamos dos pelvis de un hombre y una mujer, vamos a encontrar un dimorfismo asociado al sexo o dimorfismo sexual, donde van a encontrar, en el caso de las mujeres, es que es más ancha y mucho más extensa que lo de los hombres, la que se puede ver ahí con el número 2, es menos alta, ¿ya? Y tiene una apertura superior más grande y más ancha y abierta, principalmente para poder contener a la gestación de nosotros los humanos cuando estamos desarrollándonos, obviamente en nuestra etapa intrauterina. La principal transmisión de fuerza, como se puede ver, o las transmisiones de fuerza se forman una especie de anillo que baja desde el raquis lumbar y pasa por los ilíacos, por el pubis, hacia el cuello femoral. Y si ustedes se fijan, las líneas de fuerza de estos huesos de las trabéculas están bastante alineadas justamente en relación a estas líneas de fuerza, ¿ya? Pasando por L5, ¿cierto? L5-S1, las alas sacrales, los cotilos y la cabeza femoral, ¿ya? El sacro es una especie, o tiene una forma de cuña, ¿cierto? Como una especie de pirámide que encaja entre los dos huesos ilíacos.
¿ya? Y que están unidos obviamente por los diversos ligamentos que hablábamos anteriormente, ¿ya? Por ende, al ser una cuña, el sacro está más fijo cuando la persona está de pie o una extremidad inferior está, o ambas extremidades inferiores están apoyadas. En ese caso, la extremidad inferior que está más apoyada va a tener ese lado bastante más fijo. Respecto a las carillas articulares, si ustedes recuerdan, tienen una forma de oreja, ¿ya? Tanto el sacro como el ilíaco. Y obviamente ahí antiguamente se pensaba que esta articulación no tenía movimiento, sin embargo el día de hoy sí se ha demostrado que tiene bastante movimiento, sobre todo durante los procesos de flexo-extensión y también durante la marcha, obviamente, ¿ya? Eh, Ahí se puede ver algunos grados de amplitud de este desplazamiento o de movimiento. Dentro se puede ver también el eje de rotación de las mismas, que si ustedes pueden ver está aproximadamente un poquito posterior de la espina ilíaca antero superior, ¿ya? Y más o menos en el centro del sacro. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos, como les decía, dos movimientos básicos del sacro por sobre los ilíacos: la nutación y la contranutación. La nutación, ¿ok? Que se puede ver ahí a la derecha, también se conoce como flexión sacra, ¿ya? En este movimiento de nutación, el promontorio se va hacia antero-inferior, las crestas ilíacas se aproximan disminuyendo el diámetro superior de la pelvis, los isquiones se separan, donde coxis e isquiones obviamente se separan y se aproximan las alas de los ilíacos, ¿ya? Este movimiento de nutación obviamente está siendo habitualmente como una especie de balancín, siendo solicitado cuando se realiza el soporte de peso, y también cuando yo realizo una extensión del raquis, ¿vale? Decir, cuando yo realizo una extensión máxima del raquis, me hiergo lo más vertical posible y saco la cola, ¿cierto? O el trasero hacia afuera, es donde se produce esta nutación, ¿ya? Y este movimiento está limitado principalmente por los ligamentos sacroiliacos anteriores, que es un freno a la nutación, ¿cierto? Y por los ligamentos sacrociáticos, que impiden la separación del vértice del sacro con respecto a la tuberosidad isquiática, ¿ya? Adicionalmente tenemos la contranutación, que es la extensión sacra, donde se produce todo lo contrario. Vale decir, las alas, ¿cierto? El promontorio se va hacia antero superior, ¿cierto? Las alas de los ilíacos se separan y el diámetro posterior aumenta, y los isquiones y la sínfisis púbica se aproximan disminuyendo el diámetro inferior. ¿Por qué se le conoce a la nutación y la contranutación como tales? Porque la nutación es el primer movimiento, ¿cierto? O mejor dicho, el último movimiento que ocurre en la fase del nacimiento. Primero ocurre la contranutación, vale decir, se abre el espacio superior. ¿Para qué? Para que la guagua baje, ¿cierto? Han escuchado, ¿no es cierto? Muchas veces cuando dicen, cuando una mujer está a punto de dar a luz, dicen la guagua ya bajó. Bueno, ahí ya se produce el proceso de contranutación, vale decir, se abre el diámetro superior, igual que como si fuera un embudo, la guagua desciende y se encaja en el canal de parto. Para luego, cuando empezamos ya a pasar a la nutación, ¿cierto? Estamos hablando de los movimientos del trabajo de parto, el sacro se empieza a nutar, vale decir, al promontorio a irse hacia adelante y inferior, a abrir el diámetro inferior y a disminuir el diámetro superior, y por ende, esto que es lo que hace es preparar la zona inferior de la pelvis para la salida de la guagua. Todo esto obviamente es facilitado por algunas ciertas hormonas, siendo la principal la relaxina, que lo que hace es que las articulaciones de las mujeres estén bastante más flexibles para poder llevar a cabo este acto de parir un ser humano, ¿cierto? Que habitualmente, ¿cierto? En términos de, entre comillas, normales, tiene que ser de al menos 2,5 kilos, ¿cierto? Para no ser considerado prematuro. Por ende,
o de 2 kilos, perdón, para no ser considerado prematuro. Em, es muy frecuente como implicancias kinésicas el síndrome sacroilíaco como lumbago. ¿Ya? Vale decir, muchas veces se confunde el dolor lumbar, ¿cierto? O se diagnostica un dolor lumbar sin haber descartado algún problema en las sacroilíacas, ¿vale? Sin que estas articulaciones no funcionen de manera adecuada. Por ende, siempre o como diagnóstico diferencial, cuando una persona tenga dolor lumbar, chequear cuál es el movimiento de las articulaciones sacroilíacas, ¿cierto? Cómo están funcionando, y también para poder descartar cualquier otro tipo de afecciones. ¿Ya? Muy frecuente el síndrome sacroilíaco en mujeres en las últimas fases de la gestación o posparto, ya entrando al primer, segundo, tercer mes posparto, donde ya la relaxina empieza a desaparecer del cuerpo y cualquier inestabilidad que haya sido generada durante la gestación, ya que ha instaurada y empieza a generar una disfunción y por ende un dolor o una molestia en el caso de las mujeres. En todo caso, no se preocupen por el tema de evaluación, que eso ya es de cuarto año, solamente les estoy comentando algunas implicancias que hay que tener desde el día, o sea, de manera temprana en lo que son los movimientos de la pelvis y con respecto a los diagnósticos diferenciales. Se me había olvidado comentar que con respecto a lo que es la contranutación, está cuando se produce, cuando yo me encorvo, ¿cierto? Todo lo contrario a sacar la cola, en ese caso, ¿cierto? Cuando yo hago flexión, ¿cierto? De la columna, el sacro se contranuta, ¿vale? Es decir, se extiende. Esto que es contrario, ¿vale? Si cuando yo hago flexión del raquis, ¿cierto? El raquis, ¿cierto? Perdón, el sacro se contranuta y todo lo contrario, cuando yo hago extensión del raquis lumbar, se nuta. ¿Ya? Recuerden ustedes que además la pelvis como un todo tiene el movimiento que engloba tanto que es un movimiento, ¿cierto?, asociado, donde se produce una retroversión o una anteversión, ¿cierto?, de la pelvis en conjunto con el raquis lumbar, donde se rectifica o aumenta la lordosis, ¿cierto? En el caso de la nutación, por ejemplo, obviamente iría asociado a una anteversión de pelvis y un aumento de la lordosis lumbar, y todo lo contrario para la contranutación. Bien, espero que haya sido de provecho esta clase y nos vemos y oímos a la próxima.